Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén bien, estén en casa todos sin ningún contratiempo, que estén listos para que podamos comenzar un servicio más dominical para nuestro Señor, para poder alabarle, para poder glorificar su nombre, para leer juntos, orar juntos y sobre todo escuchar su voz todos juntos. Así que es un gusto y le damos la bienvenida. O usted, gracias por recibirnos en su casa también, para que podamos estar en su presencia y todos unidos a pesar de la distancia como hermanos. Así que, como siempre lo hacemos, vamos a hacer nuestra lectura bíblica juntos como iglesia, y mientras usted llega al Salmo 22, le pido que me acompañe al Salmo 22. Le digo que este salmo fue escrito por David y es titulado Un grito de angustia y un canto de alabanza. O sea, hay dos cuestiones aquí: un grito de angustia y un canto de alabanza. Y ahí en el Salmo 22 vamos a leer hasta el versículo 18, que es la parte del grito, un grito de angustia. Así que si ya está listo, si ya estaba listo con su Biblia, solo se tardó en llegar al Salmo 22. Vamos a darle lectura en voz alta ahí desde su casa, hágalo, se lo recomiendo. Vamos a hacer la lectura como si estuviéramos juntos en la iglesia, y lea en voz alta. La santa palabra de Dios dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la gran bendición que nos das de estar reunidos, de considerar tu palabra, de leerla juntos, Señor. Te damos gracias por este precioso salmo que nos recuerda todo el martirio y el calvario que tuviste que pasar por nosotros. Enséñanos, Padre, a meditar en él. Enséñanos por tu Espíritu Santo a detalle todo lo que tuviste que pasar. Inspirado, Señor, tu Espíritu Santo lo deja claro aquí, pero permítenos, ayúdanos a ver claramente todo lo que hiciste por nosotros, a fin de que caigamos rendidos en agradecimiento y adoración, Padre. No importando que lo sepamos,
no importando, Señor, que pasen los años, sino que en lugar, Padre, de irnos acostumbrando a la obra tan majestuosa que hiciste, la vayamos entendiendo cada vez más y haya más alabanza, adoración, porque tenemos más entendimiento de tu obra ahí en la cruz. Así que con este sentir ponemos este tiempo en tus manos, todo nuestro ser, para alabarte, Señor, para considerar tu palabra. Ayúdanos a evitar el ser distraídos, ya sea por algo externo o por nuestro propio ser, Señor, nuestra carne que muchas veces rechaza tu palabra. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a ofrendarte este tiempo, a concentrarnos, a oír atentamente tu voz, Padre, a fin de que al terminar el mensaje que tienes para nosotros, pueda surtir el efecto, Señor, que tú quieres para cada uno de nosotros. Así que aquí estamos y disponemos este tiempo en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos a nuestro tiempo de alabanza, disfrute, vea la letra y recuerde que es entre usted y el Señor. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea
eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Solo tú. Es por ti, Jesús, por ti, vivo por ti. Jesús, por ti, vivo por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Solo tú. Pues después de este hermoso tiempo de alabanza, de adoración, de reflexión con las letras que cantamos, quiero darle rápidamente unos avisos para que sigamos informados como iglesias. Tratemos de estar en un mismo sentir. Y bueno, pues lo primero es de verdad, de todo corazón, agradecerles a nombre de nuestro pastor Mario de los Ríos, del liderazgo de la iglesia, de nuestro hermano Ascari, Sergio García, pues la disposición que han tenido la mayoría para hacer un esfuerzo por depositar sus ofrendas. Gracias, porque a pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias tan adversas, han apartado un poco para la obra del ministerio. No tenemos palabras cómo agradecerles, pero de verdad que correspondemos con nuestras oraciones para que el Señor les provea, para que el Señor busque y nosotros podamos ver esos medios, con lo cual vemos su fidelidad para con nosotros. Así que le agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias. De verdad nos sorprende cómo tienen un corazón agradecido, y ahí es cuando nos damos cuenta que no tenemos por qué manipular, sino esperar, como dice su palabra, en el pueblo de Dios para todo lo que se necesita aún en estos tiempos. Muchísimas gracias por eso. También queremos avisarle que seguimos trabajando para usted, decirle que estamos viendo la posibilidad de que usted tenga alimento espiritual, tenga recursos a dónde acudir, sabiendo que la mayor parte del día estamos en casa y que pues también estamos tentados, ¿verdad?,
a estar en tiempos de ociosidad, de excesos, en cosas que no nos van a traer beneficio espiritual. Así que pensando en eso, aparte de nuestras oraciones, les hemos estado mandando algunos links, pero aquí se los queremos reiterar. De lunes a viernes, lo que intentamos es compartirle el link de la Iglesia Bíblica de Nuestro Señor Jesucristo allá en República Dominicana, en donde el pastor Sugel Michelén está subiendo unos pequeños devocionales llamados Palabras Alcanzado. Estos devocionales él los está subiendo, o su página lo están subiendo normalmente en las mañanas. Así que le pedimos que esté atento, ya sea a los links o que usted se inscriba, se suscriba al canal y así le lleguen las notificaciones y usted tenga un alimento al comenzar el día. De la misma manera, la Iglesia Cristiana de la Gracia en Naucalpan está trabajando de una manera impresionante, la iglesia, nuestros hermanos, y el pastor Luis Contreras está subiendo también pequeños devocionales, estudios también breves del Salmo 119. Así que también le pedimos que esté al pendiente de ellos, de los links, cuando nosotros se los lleguemos a mandar, para que en la mañana y en la tarde ustedes tengan esos recursos que nosotros hemos platicado y que avalamos sin duda alguna. Y por la noche la iglesia está subiendo los devocionales Sabiduría en medio de la pandemia o Sabiduría en la pandemia. Y es un estudio basado en Eclesiastés. Estamos estudiando versículo a versículo y lo estamos subiendo a las 8 de la noche. Estamos haciendo el esfuerzo de subirlo a esa hora. A veces ténganos un poco de paciencia porque pues trabajamos, tenemos necesidades, buscar en medio de esta situación el recurso para nuestras necesidades y pues a veces estamos con tiempos un poquito más apretados a diferencia de alguien que pudiera trabajar de tiempo completo, pero teniéndonos la paciencia, hermanos, normalmente estamos haciendo el esfuerzo por subirlo a las 8 de la noche y que usted se duerma con un momento de reflexión. Entonces va a tener recursos en la mañana, en la tarde y en la noche y queremos servirle de esa manera. Estudios 6:15 de la tarde los miércoles, evangelización, y los domingos estamos a las 10 de la mañana. Tenemos una sorpresa ahí que se nos acaba de ocurrir. Necesitamos ponerlo a consideración del consejo de la iglesia, de nuestro pastor Mario. Pero bueno, esperamos tener ahí algún otro recurso para lo que nos falta pues de este tiempo que no sabemos cuánto es, pero le queremos estar dando más alimento espiritual. Así que, hermanos, sin más, después de estos breves anuncios, seguimos haciendo llamadas. Ténganos paciencia. Nuestro hermano Sergio, el pastor Mario, Ascari, están ellos trabajando más en las llamadas. Pues yo estoy preparando el alimento para ustedes. Hago llamadas, pero un poco menos. Pero en cualquier momento todos estamos trabajando. Recíbales a todos con gusto. Reciba sus mensajes, reciba sus llamadas, porque la meta y el propósito es estar todos unidos. Tomar unos minutos, solo unos minutos, hermano, para que usted esté en comunión con la iglesia, estemos orando, estemos preguntándole si tiene usted algún motivo de oración y para que la iglesia junto lo podamos estar teniendo en cuenta. Así que sin más, hermanos, vamos ahora sí a escuchar la palabra de Dios y escuchar qué tiene para nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos ven, que nos escuchan. Es un gusto estar con ustedes estudiando la palabra de Dios nuevamente, reunirnos como iglesia. Previo a este mensaje, hoy pusimos los avisos en YouTube. Vamos a subir un poco más tarde la prédica con todo y anuncios. Y bueno, en la medida de lo posible y con la ayuda de sus oraciones, esperamos que el próximo domingo ya estemos otra vez transmitiendo simultáneamente. Vamos a tratar de corregir la velocidad del internet, de mejorarla. Y bueno, si la compañía telefónica nos da este paquete con un poquito más de internet, vamos a hacer una prueba para que estemos en vivo, tanto en Facebook como en YouTube. Así que les pedimos de sus oraciones para que esto sea posible. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de este pasaje maravilloso de Isaías 52:13 al 53:12, donde estamos
estudiando desde hace 2 semanas, pues un pasaje hermoso, glorioso, y mientras usted llega, o si ya fue por su Biblia, vaya por su Biblia, y mientras llega ahí, o llega este pasaje monumental de Isaías 52:13, le recuerdo que estamos estudiando nuestra serie Los Cantos del Siervo, los Cánticos del Siervo, y ya estamos en nuestro 4º y último canto, estudiando este hermoso pasaje. Titulamos desde hace 2 semanas a este pasaje Un intercambio glorioso. Este sería la parte 3, Un intercambio glorioso parte 3. Y decíamos que en él encontramos 5 estrofas de 3 versículos cada una, con un tema relacionado con el siervo, con el Eved, el esclavo de Dios, el siervo escogido de Dios. Ya vimos 2 de estas estrofas, 2 de las características asombrosas de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay duda y vamos a seguir corroborando que es Él. Y dijimos que en la primera frase del inicio de cada estrofa, al inicio, la primera frase de cada estrofa, nos da el tema acerca de este siervo en relación con Dios o con los hombres. Y nos quiere enseñar algo pues de este precioso siervo, ¿verdad? Así que de otra manera, diciéndoselo para que usted lo recuerde, estamos estudiando 5 marcas del siervo de Dios que te llevarán a estar agradecido con Él por su salvación gloriosa. 5 marcas del siervo de Dios que te llevarán a estar agradecido con Él por su salvación gloriosa. Y vamos a darle lectura ahora sí para que recuerde aún más lo que hemos visto y lo que vamos a estudiar esta semana. Así que si ya llegó ahí a Isaías, mientras yo le daba rápido un repaso a lo que hemos estado viendo, hermano, vamos a ver ahí en sus Biblias y vamos a darle lectura a la santa palabra de Dios en Isaías 52:13, y vamos a leer hasta Isaías 53:6, que es donde vamos a estudiar el día de hoy. Así que dice la santa palabra de Dios. Vamos a leer con reverencia, sabiendo que estamos frente a la voz de nuestro Señor, de nuestro Salvador, el Dios omnipotente. Dice Isaías 52:13 y vamos a leer hasta 53:6. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendito seas. Gracias, Señor, por la bendición de poder leer, estudiar tu bendita palabra. Señor, ante pasajes como este, no hay, Señor, más que depender de tu bendita gracia en mí, Señor, para que mis labios hablen solamente tu palabra. Sea claro y sencillo al explicar a mis hermanos, a los oyentes, a los visitantes, a los amigos.
y a ellos, Padre, para que puedan estar atentos a tu voz y a través de tu Espíritu Santo, abra su entendimiento. Algunos, Señor, por primera vez para escuchar tu palabra o para entenderla por primera vez, aunque la han leído muchas veces. A otros, Padre, para recordar nuestra santificación, para que llegue a nosotros guía, luz, consuelo, y que todos nosotros como iglesia podamos salir edificados, transformados, que es lo que te pedimos en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, entonces ya vimos en primer lugar la exaltación anticipada del siervo, ahí en Isaías 52, 13 al 15. Si usted lo recuerda, esto lo vimos cuando Dios el Padre presenta a su siervo, lo recuerda y dice: he aquí mi siervo será prosperado. Vimos que este prosperar de este siervo tenía la meta de que él fuera a morir para ser resucitado, ascendido al cielo y terminar siendo exaltado y glorificado, sentado a la derecha del Padre, ¿lo recuerda? Pero vimos que era un precio y tenía un costo esta exaltación tremenda, que su rostro, su cuerpo iban a ser desfigurados, iba a no aparecer humano. Y en el versículo 15 vimos que así él iba a asombrar a muchas naciones, que iba a cerrar la boca de estos reyes. Esto hablando en un tiempo futuro, en su segunda venida, cuando él venga a reinar. Dice que ellos verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que nunca les fue oído. ¿Lo recuerda? Entonces ya vimos en primer lugar la exaltación anticipada del siervo escogido de Dios. En segundo lugar, hace 8 días vimos el rechazo asombroso del siervo escogido de Dios y lo vimos en los primeros 3 versículos de Isaías 53. Y esto lo estudiamos a partir también de la primera frase que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Que menciona, hermanos, muy importante por lo que vamos a estudiar hoy, a un grupo de judíos que creerán en el futuro y que han visto que la mayoría del pueblo no creyó en el siervo de Dios cuando estuvo en la tierra. A esto se le llama pretérito profético, porque si usted ve, los verbos están en pasado, pero quienes los están diciendo en pasado, los van a decir en futuro. Parece un trabalenguas, pero a esto se le llama en teología un pretérito profético. Estos hombres van a hablar de lo que ya pasó, de lo que no hicieron. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y entonces veíamos que no creyeron por 3 razones, que ellos nos explican en los versículos 2 al 3. Y nos dicen que no creyeron, pues, que Jesús fuera el Mesías que ellos estaban esperando y anhelando. Y esto fue porque tuvo un nacimiento, una vida y una muerte miserables. La vida desde el nacimiento hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo para estos judíos fue menospreciable, fue indigna. No se comparaba con lo que ellos estaban esperando de su Mesías, ¿lo recuerda? Y entonces ellos dicen: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La mayoría no creyó porque esperaba y tenía una expectativa que cuando ve a Jesús nacer en un pesebre, en medio de animales, con pastores a su lado, no se comparaba con lo que ellos esperaban de un rey, un palacio, un linaje. Cuando veían en su vida que durante 30 años fue un carpintero más, de una familia más de Israel, de su pueblo, no veían que estuviera siendo preparado para ser ese libertador que ellos estaban esperando. Mucho menos cuando lo ven colgado en el madero y ven que este siervo no estaba cumpliendo con las expectativas y que en lugar de liberarlos del pueblo romano, el pueblo romano lo tenía colgado en esa cruz. Y ellos argumentan y dicen: por eso no creímos, porque no entendimos. No creímos porque no nos fue, no es más que una manera de justificación, es una previa confesión de ellos. Y entonces hoy vamos a ver en tercer lugar el intercambio glorioso del siervo, o el intercambio asombroso, si queremos seguir usando la palabra asombroso del siervo.
Y esto lo vamos a ver en Isaías 53, versículos 4 al 6. Y amados hermanos, déjeme decirle antes de comenzar a ver qué dice el versículo 4, escuche con atención que uno de los conceptos más difíciles de entender, repito, uno de los conceptos más difíciles de entender hoy en nuestra vida es cómo la muerte de alguien que vivió más de 2000 años atrás impacta a los individuos en el día de hoy. Esto es difícil de creer. Difícil de creer porque no conocieron a Jesús. Cada vez nos alejamos más del tiempo en que Jesús estuvo en la tierra. Y es difícil, usted lo sabe. Fue difícil para usted si ya es un creyente, un cristiano genuino. Fue difícil para usted creerlo hasta que la gracia de Dios abrió su entendimiento. Pero después ha visto qué difícil ha sido para los demás cuando usted quiere compartirles. Compartirles que alguien que vivió hace 2000 años puede impactar su vida por completo. Pero el principio de la muerte, lleva a la vida, ocurre regularmente en la naturaleza. En la naturaleza el hombre puede entender a través de muchas ilustraciones que nos da la naturaleza y que señalan la muerte como una cosa necesaria para dar vida a otra. La cadena alimenticia de los animales es un ejemplo. Pero, por ejemplo, podemos hablar también de una planta, de una semilla que tiene que morir para que de ella salga una hermosa flor, ¿no es cierto? El mismo Señor Jesús usó una ilustración de la labranza cuando habló sobre la semilla que cae en la tierra y muere para producir fruto nuevo y mayor, allá en Juan 12, 23 al 26. Entonces vemos este principio de muerte para vida en la naturaleza, pero escuche, también podemos ver este principio en el curso de las relaciones humanas. De hecho, aquellos que están dispuestos a sacrificar sus preocupaciones, carreras, finanzas por el bien de otros son personas que generalmente se admiran, porque ven cómo entregan todo esto por el beneficio de otros, ¿no es cierto? Cuando escuchamos acerca de un soldado, ¿no?, en videos o en una película que recibe una bala por otro, que cubre una mina explosiva en su propio cuerpo para salvar la vida de otros o de muchos, entendemos que la profundidad de su sacrificio fue grande, ¿no es cierto? Llegó hasta la muerte y ayudó a otros a vivir. Nos es más fácil entender esas dos ilustraciones. Incluso para algunos es muy importante ver a estudiantes brillantes que van a distintas universidades, pues alrededor del mundo, se van de sus países de origen para perfeccionarse por el bien de sus familias, de sus países, y hacen sacrificios de separarse de sus familiares y amigos. E incluso este tipo de estudiantes son muy admirados. Admiramos a un líder que se sacrifica a sí mismo, ¿no es cierto? Que hay pocos, pero los hay, y admiramos. Pero hermanos, cuando hablamos del sacrificio de Jesucristo, y qué es lo que vamos a ver en nuestros 3 versículos, es difícil creer. Nos conmueve más la imagen de esa semilla que muere, de ese soldado que muere por otro, el sacrificio de dichos estudiantes que mencioné, que ver el sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo. La gente no lo cree, no lo acepta, no lo quiere, lo rechaza. El texto de Isaías 53, como vimos hace 8 días, nos presenta a un siervo del Señor que no es admirado por su personalidad, no tiene una personalidad carismática, no tiene atractivo, no es popular por tener una gran fortuna, poder militar. Dice Isaías 53:2, ¿lo recuerda? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Jesús no tenía nada de atractivo, aparentemente. En cambio, aquí Jesús es descrito por el profeta y se muestra como alguien marginado por la sociedad y malentendido cuando él estuvo en la tierra. Lo dice un versículo después en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ya comenzaron desde hace
versículos atrás, versículo 1 al 3 de Isaías 50, una confesión estos judíos. No creímos, lo despreciamos, lo desechamos, lo vimos como una persona triste todo el tiempo, que no sonreía. Por eso lo menospreciamos y no lo estimamos. Pero Jesucristo, hermanos, como veíamos y estamos viendo, es el ejemplo claro y debería de conmover a la humanidad más que los ejemplos que le di previamente. Que ese soldado, que ese estudiante, que esa semilla, que ese líder que se sacrifica. Porque Él hizo un sacrificio todavía muchísimo más grande que lo que estos hombres, que aunque en realidad lo hace, o la semilla muere en la naturaleza, Jesucristo hizo un sacrificio aún más grande y portentoso por usted y por mí. Spurgeon decía de nuestro pasaje que vamos a estudiar a continuación lo siguiente, y cito: la flagelación era un castigo tan severo que por lo general lo consideraban peor que la muerte misma. Y en realidad muchos perecían mientras los soportaban o poco después. Nuestro bendito Redentor dio su espalda a los heridores y los arados hicieron profundos surcos en todo su cuerpo. Qué triste espectáculo, dice Spurgeon. ¿Cómo podemos soportar mirarlo? Fin de la cita. Esto es lo que decía Spurgeon de este pasaje. También quiero comentarle antes de que comencemos a estudiar el versículo 4, que no perdamos de vista el contexto. Esta tercera estrofa que vamos a estudiar esta mañana está en el contexto de que en un tiempo futuro va a haber un remanente de judíos que van a creer, en un tiempo futuro, creer en Jesús como nunca creyeron otros. Ese es el contexto. Declararán lo que no han creído al anuncio, al mensaje. Pero estos sí atendieron que el brazo de Dios se manifestó en Jesús, y entonces es lo que está enseñando Isaías 53. A este grupo de judíos que en un futuro van a estar declarando y confesando, haciendo confesiones. Y esto es lo que vamos a ver en el versículo 4. Vea lo que dice Isaías 53, 4. Esto es lo que este grupo de judíos van a decir. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 4, hermanos, está marcado por la partícula, la primera palabra, ciertamente, en hebreo, aken, que se puede traducir pero la mejor traducción que han los gramáticos decidido que es la correcta, subraya en un énfasis de seguramente, ciertamente, como lo traduce la Reina Valera. Esta palabra seguramente, ciertamente, se usa por lo menos 15 veces en el Antiguo Testamento y es una exclamación que sale del asombro, sorpresa y desconsuelo de este grupo de judíos que está confesando. Esta palabra es la misma que usó Jacob cuando Dios se le apareció en Betel, allá en Génesis 28. Solo apúntenlo, yo se lo leo, Génesis 28, 16 al 17. Y despertó Jacob de su sueño, Dios le da un sueño y se le aparece en sueños. Y vea lo que pasó con Jacob. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente, Aken, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El asombro de Jacob fue profundo, fue con consuelo, con asombro, con sorpresa. Entonces lo que este grupo de judíos está diciendo en el futuro es una exclamación de asombro, porque continúan con la idea de la estrofa número 2, del por qué no creyeron en Jesús, pero ahora hay un giro y se conmueven y dicen: ciertamente, seguramente. Y entonces, ciertamente, ¿qué? Hacen 3 declaraciones centrales, hermanos. La primera de ellas dice: llevó Él nuestras enfermedades. Llevó quiere decirle literalmente soportó, resistió. Y ya vio el pronombre personal, Él. Llevó Él. Y vea, ¿de quién? De nuestras
El nuestras es el comienzo, hermanos, de la descripción en estos 3 versículos de un intercambio glorioso. Llevó Él nuestras enfermedades. ¿Nuestras qué? Enfermedades. Que traducido en este versículo es un término muy amplio que también significa malestares, calamidades, dolores. Y escuche, aquí en el contexto habla de la maldad humana. Isaías entonces habla de dolores y calamidades provocados por el pecado. Esto es entendible para los judíos porque siempre asociaban la enfermedad con el pecado, ¿lo recuerda? Vea el ejemplo de los amigos de Job. Le decían, declara tu pecado para que seas sanado de tu condición, de tu sarna, de tu lepra. Confiesa. Pero aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo soportó sobre sí mismo nuestro pecado, todos sus efectos. La enfermedad habla de los efectos del pecado, físicos, emocionales y espirituales que tiene toda persona contaminada por el pecado. Pero sabemos que Él era perfectamente inocente de cualquier maldad. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Primera de Pedro 2:22 lo reitera, hermanos, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces aquí este grupo de judíos están diciendo, ciertamente nos damos cuenta que Él llevó nuestras enfermedades. Él que no tenía pecado, que no tenía estas enfermedades, estas consecuencias, estos dolores por el pecado, Él los quiso llevar voluntariamente. El Padre le encomendó que los llevara a Él y Él obedeció. En segundo lugar, la segunda declaración, hermanos, dice el versículo 3, y sufrió nuestros dolores. Esta segunda declaración muestra que la fuente del sufrimiento del siervo está conectada con nuestro sufrimiento, ¿ya lo vio? Sufrimiento al afirmar que sufrió porque Él mismo fue quien cargó, soportó las consecuencias. Aquí traducido dolores, que son pesares, sufrimientos que nos pertenecían a nosotros, que no le pertenecían a Él, pero que Él sufrió nuestros dolores, nuestros pesares, nuestras penas. Esas penas que tienes tú, que todavía no quieres creer en Jesucristo. Sí, tú a quien le están compartiendo este mensaje. La misma condición la tuvimos nosotros. Mateo 8, 16 y 17 dice cómo se cumple este pasaje de Isaías 53, 4. Mateo 8, 16 y 17 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y escuche, y sanó a todos los enfermos. Pero lo más impresionante es el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Esto quiere decir entonces que las enfermedades se refiere a personas endemoniadas? No, hermanos, para que no caigamos en la mentira de andar liberando. Y liberando cada 8 días, ¿no es cierto? Porque se llena uno otra vez de demonios. No, lo que aquí Mateo 16 está mostrando es la condición, la peor condición a la que puede llegar el hombre en esa depravación total que tiene. No solo a los endemoniados, sino en la condición, los malestares, los pesares que sufrían ellos, sus familiares. Pero Él sanó esas enfermedades, esos dolores, las consecuencias de dicho pecado, hermanos. Pero hay una tercera declaración, que es en realidad pues una confesión más del malentendido de la gente sobre el sufrimiento del siervo. Tomando la evaluación negativa del siervo en 53, que ya leímos, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escuche, esta gente admite por qué no estimaba a esta persona. Vea lo que expresan
en la siguiente parte del versículo 4. Tiene ahí Isaías 53:4, acompáñame. No se pierda de Isaías 53:4 para que me vaya siguiendo en lo que voy explicando. Dice la última frase: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es una confesión que acompaña a ese ciertamente, a ese asombro. Y dice: nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Su confesión es que nosotros mismos, anahu en hebreo, nosotros mismos, pensamos que el siervo estaba siendo golpeado, en lo que están diciendo, ponga atención, estaba siendo herido y estaba siendo afligido por Dios mismo, que Dios lo estaba castigando por sus pecados. Ellos concluyeron erróneamente que estaba sufriendo acciones que Dios le envió con justicia por los pecados que había cometido. Su perspectiva, escuche, como la de muchos hoy en día, era parcialmente correcta y parcialmente incorrecta. Porque Dios lo hirió, como nos va a enseñar Isaías 53:10. Dios lo hirió. Pero su comprensión de que fue herido fue incorrecta. No estaba siendo castigados por sus propios pecados, porque Él no tenía pecado. Era por los pecados de nosotros. Él estaba siendo herido, estaba siendo golpeado, estaba siendo afligido por Dios por causa de nuestro pecado. Y estos judíos están asombrados como un día tú y yo lo estuvimos. Véanlo con más detalle, de qué manera ellos pensaban equivocadamente. Mateo 15, 29 al 32. Y los que pasaban le injuriaban cuando estaba en la cruz, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. ¡Qué tremenda escena! ¡Qué tremenda escena! Pero es lo que este grupo de judíos están viendo. Nosotros le tuvimos por azotado. Pensábamos que su castigo era justo, porque Él era un pecador como todos. Pero hoy nos damos cuenta que no. Este grupo de judíos dicen: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores y le tuvimos por azotado de Dios. Esta es una confesión dolorosa que será hecha en un futuro, entonces, hermanos, por un remanente de judíos. Dice Zacarías que será una tercera parte solamente del pueblo judío que estarán exclamando estas terribles confesiones, aceptando, escuche, una actitud equivocada del siervo escogido de Dios. Una actitud equivocada acerca del siervo escogido de Dios. Y por eso es su asombro. ¿Cómo podemos aplicar esta primer confesión de una actitud equivocada? Hermanos, como cristianos, este versículo es un hermoso recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros, o Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. Pero lo más maravilloso es lo que podemos entender claramente, a diferencia de mucha gente que hoy no lo entiende aún. Mucha gente que murió sin entenderlo, mucha gente que sigue sin entenderlo. Hermanos, solo la gracia de Dios que fue derramada en nuestra vida ha hecho posible que podamos creer, entender y amar la obra sustitutiva de nuestro Salvador. Hermano, qué gran consuelo ver su obra salvadora en nuestras propias vidas, ¿no es cierto? Y ver que Él llevó sobre sí mismo nuestro pecado. Este es un hermoso recordatorio al Evangelio en tu propia vida, para que tu actitud en cuanto a Cristo sea reforzada, para que las dudas no prevalezcan, para que no regreses al lodo. Él ya pagó por todo eso. No tienes por qué regresar. En medio de esta situación que emocional, espiritual y aún físicamente podría afectarnos, aférrate a este intercambio glorioso de Cristo. Pero crees y tienes una actitud de fe. ¿Recuerdas lo que Cristo hizo por ti? ¿O la actitud se va a parecer a la de los judíos? Vas a empezar a desanimarte.
Vas a empezar a tener una perspectiva incorrecta de tu Salvador. Y esta tarde, esta mañana, Dios quiere corregir, quitar todo estorbo que la carne, el enemigo y el mundo quieren enseñarte para que tengas una actitud incorrecta acerca de nuestro Salvador. No tengas esa actitud incorrecta. Él llevó tu enfermedad. Él llevó tu enfermedad. Él sufrió tus dolores. Tú hoy puedes ver que si Dios lo tuvo por azotado, por golpeado, por herido, fue por ti. Y eso tiene que animarte esta mañana. Tiene que consolarte a tal grado de que cualquier duda, cualquier lucha, cualquier problema no puede ser más grande que el Salvador que tenemos. Esta mañana Dios quiere animarte, pero solo a través de recordar el enorme sacrificio de Cristo. El enorme sacrificio de Cristo por ti. Pero quiero dirigirme a otros dos grupos. Tal vez tú que nunca has creído en Jesús como Señor y Salvador. Tienes una fe que te enseñaron, una religión. Dices creer en Jesús, pero tu actitud ante Jesús es de indiferencia, de rechazo. Es de sí creo, pero déjame en paz. Es una actitud incorrecta. Es una actitud similar a la de los judíos. Hoy para ti es arrepiéntete. Arrepiéntete y ten una actitud correcta. No caigas como este grupo de judíos que tarde que temprano se van a dar cuenta. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que hizo el Señor para ti. Y también para ti que te dices creyente, pero que tienes una actitud de indiferencia. Que no vives a la luz de que tus enfermedades fueron sanadas. Que no vives a la luz de que tus dolores fueron cargados por Él en la cruz. Y que te aferras a tu pecado. Arrepiéntete, Dios no puede volver a ir a la cruz nuevamente. Si eres un creyente verdadero, no practiques el pecado. Dios no fue a la cruz para dejarte en una condición de pecado. Porque si no estarás actuando como la última frase del versículo 4. Y le estás teniendo como azotado, por herido, golpeado por Dios mismo. Creyentes verdaderos, un consuelo que en este momento nos está llegando como un bálsamo para recordar quiénes somos y en quién estamos. Para ti que no has creído, cree, cambia tu actitud en cuanto a Cristo. Arrepiéntete de esa actitud incorrecta. Y para ti que crees pero estás en pecado, si eres un genuino creyente, en este momento estás reconociendo como este grupo que no has tenido una actitud correcta ante Dios. Y yo sé que a estos tres grupos de personas les estoy hablando. En las iglesias los hay. Verdaderos creyentes, falsos creyentes y personas no creyentes. Vamos con la segunda confesión, hermanos. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo proporciona respuestas específicas a varias preguntas y corrige, escuche, algunos malentendidos. Y por eso es que comienza con una conjunción de contraste. Más, ¿ya lo vio? Más Él. Otra vez, mas Él herido, y vuelve, note esto por favor, los pronombres Él y nosotros. Él herido fue por nuestras rebeliones.
Por esto es que el autor ahora pasa a describir el tipo específico de sufrimiento sufrido por este siervo hermoso, utilizando durante el versículo 2 verbos y 2 sustantivos. Vea lo que dice el primer verbo, que es herido. Literalmente dice fue traspasado, asesinado. Herido, dice la Reina Valera, allí en su Biblia, ¿ya lo vio? Pero este es un verbo que se usa en el contexto de alguien que muere violentamente, a menudo a filo de espada, es traspasado. Y escuche, nuestro Señor Jesucristo fue traspasado de manos, pies y de su costado. Él entonces fue herido por nuestras rebeliones, en manos, pies y costado. El segundo verbo dice, si lo ve usted, molido por nuestros pecados. ¿Qué es esto de molido? El verbo en hebreo, cuando se estudia, tendría que ser traducido de la siguiente manera. Escuche, fue hecho aplastado o fue hecho molido. Molido lo traduce la Reina Valera, pero el verbo en hebreo nos dice que fue hecho. O sea, fue una realidad. Y puede referirse a la opresión general o aplastamiento fatal que mata, como lo enseña Job 6:9. Entonces vemos 2 verbos, 2 acciones sobre el sufrimiento de este siervo precioso que fue herido, traspasado. Pero quiero que note esto, quiero que lo atrape, lo que Dios quiere mostrarle esta mañana a usted. Por sus rebeliones, por sus pecados, por sus transgresiones, lo que le correspondía pagar justamente a usted le correspondía estar traspasado, estar molido, pero Él decidió hacerlo por usted. No olvide que los verbos van acompañados de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. Esto para un genuino cristiano, hermanos, es el momento de recordar de dónde nos sacó Dios. Es que más que nos conmueva cómo salvan al soldado Ryan en la película, ¿lo recuerda? O cómo un soldado se avienta para salvar una vida. Esto fue por usted. Esto fue por ti. Lo que te correspondía pagar a ti, Él lo hizo. Esto no puede ser algo que hoy puedas pasar desapercibido, que menosprecies. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Escucha la voz de Dios esta mañana. Fue por tus rebeliones, fue por tus pecados que Él fue traspasado y molido literalmente en su cuerpo, muerto. El Hijo de Dios. ¿Te das cuenta ahí sentado, ahí sentada? ¿Por qué en la introducción te decía que es difícil creer que alguien hace más de 2000 años vino a morir por nosotros? Muchos en la iglesia no lo creen y están sentados en esa silla, hermano. Pídele a Dios creerlo. Pídele a Dios abrazar esta verdad, porque si no vas camino al infierno, aunque estés sentado, sentada años. Esto fue real. Padres, enseñen a sus hijos esta verdad. Enséñenle que fue por sus pecados que Jesús fue traspasado y molido. No solo se usan 2 verbos entonces, sino también 2 sustantivos. Y el primer sustantivo es castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Continúa el versículo 5. ¿Qué es esto de castigo? Porque es el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es la palabra hebrea musar, que es un término general que se refiere a la disciplina de las personas. Pero también puede referirse al castigo utilizado para corregir a alguien. Ambos, hermano, lo sufrió el siervo de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, para que tú y yo tuviéramos y encontráramos la paz para con Dios, para con nosotros mismos y quienes nos rodean, tuvo un precio que fue un castigo horrendo.
repito, más que cualquier sacrificio que pudiera venir a tu mente y con el cual has estado llorando tal vez por una serie en estos días, una película, incluso aunque diga ahí son historias verídicas, hechos reales, esto también fue real y fue por ti. ¿Te das cuenta de la dureza del corazón que a veces tiene el hombre y la humanidad? El siguiente sustantivo es herida. Llaga, dice la Reina Valera. Es en singular. Y esto a veces se refiere a contusiones abiertas relacionadas con una herida durante la batalla. Estos términos, los cuatro, los dos verbos, los dos sustantivos, representan gráficamente, escuche que, la profundidad del sufrimiento del siervo. La gravedad de su dolor y el alcance de los golpes, escuche, de los golpes de Dios sobre su propio hijo. Dios no tuvo piedad sobre su propio hijo. Lo molió, lo azotó. Eso era lo justo. No, lo justo era que tú y yo lo pagáramos. Lo justo era que tú y yo sufriéramos las consecuencias de nuestra vana manera de vivir. Pero Él voluntariamente decidió ir a la cruz y ser molido, traspasado, azotado, herido. Que sus llagas fueran sacadas de su propia carne por ti. Eso era lo justo. Estos términos, hermanos, estos dos verbos y estos dos sustantivos implican que el siervo fue asesinado como nos lo van a detallar los versos siguientes. Pero también vea que vamos a ver a continuación los beneficios de los sufrimientos de este siervo majestuoso. La primera mitad del versículo indica que la razón de este sufrimiento fue por nuestra rebelión y nuestras iniquidades, como ya se lo dije. Pero también dice el castigo que trajo nuestra paz. Esto expresa que el castigo fue diseñado con el propósito de asegurar nuestra paz, lo que implica que se logró la paz con Dios porque el siervo sufrió el castigo justo que él requería, que Dios requería. Entonces el primero de los dos beneficios es que hubo paz. Pero hay un segundo beneficio que obtuvieron los habitantes israelitas y fue la curación. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice la parte final del versículo 5. Rapá, que es curado. Y este término se usa para describir tanto la restauración física de una plaga como la espiritual de una nación. Dado que los problemas en 53:5 son actos rebeldes e iniquidades, parece que la curación se relaciona principalmente con la curación de la relación espiritual de las personas con Dios. Eso es lo que se cura, eso es lo que se restaura. Aunque una interpretación más profunda, escuche, y correcta, incluiría tanto la curación espiritual como la física en algún momento de nuestra vida. Esto no estoy diciendo entonces, hermanos, que por su llaga nosotros fuimos curados, que sea algo literal, sino es algo metafórico de las consecuencias del pecado. Porque si esto fuera literal, como algunos enseñan, después de ser salvados por Cristo, ya ningún cristiano se enfermaría, pero se siguen enfermando. Entonces tenemos que tener cuidado con por su llaga fuimos curados, que muchos utilizan o utilizábamos en nuestras oraciones de sanidad sobre todo, ¿no? Por su llaga nosotros fuimos curados de las consecuencias, dolores y enfermedades que producían el pecado. Y si bien es cierto, en un futuro la enfermedad se va a acabar por completo en nuestras vidas, cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Y eso sí es una verdad implícita también en este pasaje, pero a futuro. Mientras estemos en esta tierra, esta carne que se está muriendo va a seguir envejeciendo, enfermando, y si no, pues pregúntenle a muchos que creen esto, ¿por qué no salen ahorita aún con sus declaraciones de milagros? Y de todos modos salen fotos en donde parecen astronautas, ¿no es cierto? Saben que se pueden enfermar y se pueden morir, aunque enseñan equivocadamente otras cosas. Entonces lo que nos está enseñando el versículo 5
es una conducta equivocada. Este grupo de judíos, hermanos, está reconociendo una conducta equivocada frente al Cordero de Dios, frente al siervo de Dios. Conducta equivocada que tuvieron en ese tiempo de Isaías, que tuvieron en tiempo de Jesús, y escuche, que están teniendo en la actualidad. Muchos judíos siguen teniendo una conducta equivocada ante Jesús. No creen que Él fue a la cruz a morir por sus rebeliones, por sus iniquidades. No creen que Él pueda darles paz. Pero escuchen lo más triste de todo esto. Hay personas no judías alrededor del mundo que creen exactamente como los judíos. Aunque se digan cristianos, aunque se digan que creen en Jesús, aunque tengan una religión en torno al nombre de Jesús, no creen. Y entonces están haciendo obras. Pero todavía aún más triste, escuche, hay cristianos que no creen en esto que Jesús hizo en sus vidas. ¿Sabe qué es lo que les importa a muchos de estos cristianos? Que sus caprichos sean concedidos, que sus peticiones egoístas sean concedidas. Ayer yo con profundo dolor escuché eso en alguien que amo. No es posible. ¿Qué más necesito de Cristo si me va a dar la vida eterna? ¿Qué importa lo que me dé o no me dé en esta tierra? ¿Qué importa? Pero mucha de la iglesia está hoy así, hermano. Está pensando en ver qué recibe de Cristo, perdiendo de vista lo que ya recibió. La paz para con Dios. La curación de la relación con Dios, que es lo más importante. Y olvidamos lo que dice Efesios, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tenemos que corregir eso en la iglesia. Tenemos que corregir nuestra conducta como iglesia. Pero también te hablo a ti que no crees en Cristo. Tú tienes una conducta equivocada para con Dios. Y esto nos lo va a enseñar el versículo 6. El versículo 6 nos enseña la tercera confesión de este grupo de judíos. Vean lo que dicen ellos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero citar aquí las palabras del pastor MacArthur explicando de manera resumida pero magistral el versículo 6. Dice el pastor MacArthur, y cito, en el versículo 6 tenemos el reconocimiento más profundo de pecado que podemos ver a lo largo de las Escrituras. Y este va a llegar en un futuro, y ni aún el Salmo 51, ni aún la confesión más profunda, la de Pedro, la de Pablo, es tan profunda como esto que estamos viendo en el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Este grupo de judíos habla de sus actitudes. Ellos lo harán cuando digan, nosotros lo evaluamos mal a Él, lo estimamos o lo consideramos o pensamos de Él o lo consideramos equivocadamente. ¿Por qué? Porque consideramos que no teníamos una conducta incorrecta. En otras palabras, nuestro pensamiento era corrupto. Estábamos mal en lo que pensábamos acerca de Él. Habla de conductas. Esas son las transgresiones e iniquidades. Habla de prevaricaciones. Los pecadores reconocen esto, carecen de bienestar, carecen de shalom, carecen de paz para con Dios, de MacArthur. Errantes que siguen su propio camino. Deliberadamente se apartaron, no accidentalmente, deliberadamente se apartaron del camino que Dios, su pastor, les proporcionó. Esta admisión de culpa es hecha por, dice ahí, todos nosotros.
no algún otro grupo de personas o una pequeña porción de personas. Aquí se acaban las justificaciones de este grupo. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa es una confesión parecida a la que hace Pablo en Romanos 3:10, ¿se acuerda? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, tal vez tú puedes pensar de ti como una persona no tan mala, es lo que está diciendo el texto. Pero todos nos descarriamos. Tú podrás pensar en el versículo 5 que tú no has hablado mal de Jesús, que tú no le has injuriado, que tú no te has burlado de Él, que tú no haces bromas de Él, que tú no has blasfemado el nombre de Cristo, pero escucha, tu conducta es incorrecta. No hay día en que todos nosotros estemos libres de pecado. No hay día. Todos pecamos. Todos nos descargamos como ovejas. No hay uno solo. Y esta es una confesión que hace este grupo de judíos. Pero así como dice, todos nos desviamos, también vean la última parte del versículo 6, algo que incluye a todos al decir, otra vez, todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así como dice, todos nos descarriamos, escuche, todos nos descarriamos, así Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo hizo por todos nosotros. Pero este sacrificio, escuche, solo es eficaz para aquellos que creen, para aquellos que se arrepienten, para aquellos que creen en este sacrificio. Y eso es lo complicado este día. Repito, hoy en día tenemos una incredulidad acerca del sacrificio de Cristo, de la sustitución que hizo nuestro amado Salvador. No solo en el mundo es normal, pero muchos cristianos hoy no creen, no viven a la luz de que vino el Hijo de Dios a morir por ellos. No viven de esa manera. No se ve reflejada su vida. Hermanos, esto es impresionante. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios causó entonces que él llevara toda la culpabilidad que nos pertenecía y llevara la furia completa de Dios. La furia completa de Dios. El verbo cargó es del hebreo pagá, que comúnmente significa encontrarse, caerse, golpear, y puede usarse en un entorno pacífico o en un contexto hostil. Por lo que podemos decir entonces que, escuche, que la iniquidad de los demás encontró, cayó, golpeó al siervo, explicando así la carga que tuvo que soportar, tomando un rol de sustituto. Él tomó el rol de sustituto. Y estos 3 versículos nos lo han estado repitiendo continuamente. Mas Jehová cargó en él otra vez el pecado de todos nosotros. ¿Por qué será tan repetitivo Dios en 3 versículos? Y con esto voy terminando. ¿Por qué será tan repetitivo Dios en 3 versículos? Porque, escuche, la mente humana se resiste a querer un sustituto. Se resiste a querer tener un sustituto. No solo los incrédulos. Y hablo para ti. Tú necesitas o vas a pagar justamente por cada pecado que has cometido. Pero tú no vas a necesitar este sustituto si tú no haces estas 3 confesiones esta mañana. Escucha a ti que te compartieron este mensaje. Necesitas pedirle a Dios que te haga hacer estas 3 confesiones que hizo el pueblo de Israel. Necesitas admitir que tienes una actitud incorrecta para con Jesús. Necesitas admitir que tienes una actitud incorrecta, una conducta incorrecta, ante el Mesías. Y necesitas entender que tienes también una percepción equivocada de ti mismo. Necesitas reconocer que eres pecador. Necesitas reconocer que eres pecador.
que no hay uno, que todos nos descarriamos como ovejas. Todos caminamos por nuestro propio camino y ahí nos encontrábamos y nos heríamos, nos lastimábamos, nos pateábamos, nos mordíamos, como el mundo lo hace normalmente. Pero Dios quiere sacarte a ti de ese camino. Quiere traerte a su rebaño. Quiere ser tu pastor. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en este sacrificio sustitutorio, vicario. Él fue a pagar lo que te corresponde a ti, pero necesitas creerlo. Y esa es mi oración para ti esta mañana. Y para ti, hermano, en la fe. Para ti, cristiano. Nuevamente, 3 maneras de consolarte hoy, Dios. Recordándote que necesitas regresar a la actitud de un principio de nuestro Señor Jesucristo. Regresa a la actitud que te hacía estar enamorado de Cristo, a estar queriendo estar con Él, teniendo momentos de oración, de lectura. No permitas que el pecado, que las circunstancias te agobien. El Salvador sigue siendo el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. Y te está esperando. Quiere tener una relación contigo. Quiere que no pierdas tu fe. Quiere que la sigas acrecentando. ¿Necesitas corregir tu actitud? Arrepiéntete esta mañana también. O recibe un consuelo hermoso. Si eres de esos cristianos que se está aferrando a la fe en Jesucristo, recibe un consuelo de que estás creyendo correctamente y tienes una actitud correcta ante este hermoso Salvador. Reconoce como cristiano que tienes una conducta incorrecta, que no vives a la luz muchas veces de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero sobre todo, escucha, párate cada mañana con la última confesión que vimos hace este grupo de judíos en el futuro. Todos nos descarriamos, recordando lo que Jesús dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Reconoce tu mala conducta, reconoce que te descarriaste como oveja, tal vez esta semana, que pecaste, pero acepta nuevamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Ve a Él. No es que le hagas el favor por creer, sino que sabes que tienes que correr a la cruz, que tienes que correr a confesar tu pecado para que no se acumule. Y así entonces vivirás como un creyente verdadero. Así entonces vivirás como un creyente verdadero. Sé que perteneces a uno de estos 3 grupos. A uno que nunca ha creído, aunque diga que ha creído, pero está fuera de una iglesia. A ti que has dicho que has creído, pero tu vida refleja que no crees en este pasaje hermoso. Y a ti que te esfuerzas, que te aferras, que sigues creciendo en gracia y conocimiento de este hermoso Salvador. Quiero orar por ustedes 3, porque yo me añado. Y a veces, ¿sabes qué, hermano? A veces vivo aquí y me avergüenzo porque me falla la fe. A veces también mi conducta no es la correcta. Yo quiero hacer esta confesión que estos hombres hacen. Pero también, a veces por su gracia, me abrazo y me aferro a mi Salvador. Y no me quiero soltar de Él porque sé que es el ancla y el refugio perfecto y seguro. Y eso es lo que quiero orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por mostrarnos la confesión de este grupo de judíos que en el futuro, Señor, con asombro harán estas 3 confesiones. Padre, queremos hacerlas esta mañana nosotros también. Algunos por primera vez en su vida. Y en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, te pido que tú hagas nacer de nuevo por la palabra predicada, Señor. Que ellos reconozcan que han tenido una actitud incorrecta ante ti, una conducta incorrecta ante ti y una percepción incorrecta de ellos ante ti, Señor. Que esta mañana por primera vez están reconociendo, sin responsabilizar a nadie, su propia pecaminosidad. Que por la gracia del Espíritu Santo les estás haciendo ver su pecado por primera vez como jamás lo habían visto, Padre. Gracias por salvarlos, Señor. Pero ahora, aparte de mostrarles, Señor,
su pecaminosidad. Gracias por mostrarles que hay un sustituto que pagó, que cargó sobre sí su maldad, sus enfermedades, su castigo. Que corran a Él, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Corre a Cristo, ve a Cristo. Pero Padre, también quiero pedirte por aquellas personas, Señor, que han estado por muchos años en las iglesias, que piensan ser justas, Señor, pero en su propia justicia, no en la justicia que acabamos de ver, hermosa, que va acompañada de confesiones continuas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que hagas la misma obra de salvación que en las primeras, y que a pesar de haber estado años, tú les salves este día. Tú les hagas entender lo que a pesar de haber escuchado y escuchado y escuchado, hoy la luz de tu bendito evangelio resplandezca en su entendimiento, Padre. Padre, perdónanos a nosotros los creyentes verdaderos, que Señor te hemos fallado, pero que al escuchar pasajes como este, es tu voz a través de pasajes como este, reconocemos, Señor, que también te fallamos en nuestra actitud, nuestra conducta y la percepción de nosotros ante ti, Señor. Porque nuestra actitud a veces no es digna del sacrificio que has hecho por nosotros. Nuestra conducta no es digna, Señor, y hoy lo confesamos. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces somos tan orgullosos que no nos sentimos pecadores. Que muchas veces incluso usamos, Señor, la lectura, la oración, para decir que tenemos una comunión contigo y estamos lejos por nuestra arrogancia, por la percepción egocéntrica, porque todo lo bueno, Señor, proviene de ti y no de nosotros. Y a veces lo creemos, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús y devuélvenos el gozo de nuestra salvación. Anímanos este domingo, Señor, para vivir a la luz de este hermoso pasaje en donde hablas que tú fuiste a la cruz y ahí tomaste nuestros pecados. Y a causa de eso, Señor, vino paz a nuestras vidas, pero un castigo terrible a ti. Permítenos adorarte, exaltarte el resto del día por este sacrificio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Muy buen domingo.